Leamos y aprendamos juntos. Con un cafecito, deseándoles que esta jornada sea maravillosa, que como en todas podamos aprender algo, pueda dejar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, un recuerdo, un aprendizaje. Y como siempre, en gratitud con ustedes por acompañarme, por estar acá, por escucharme. Espero que pueda retribuirlos con más conocimiento y no solo eso, sino con esta necesidad que me parece importante de sentir que nuestros niños son el futuro, que nuestros niños deben aprender a leer, que nosotros somos los llamados a generar en ellos ese amor por la lectura. Y como siempre lo digo, hay que leer, no importa qué, hay que leer. En la medida en que vamos leyendo, vamos definiendo nuestro criterio, nuestro gusto literario, nuestra forma de pensar, pero sobre todo aprendemos mucho, mucho. Así que esa es una tarea permanente, es una tarea de todos nosotros, lograr que nuestros chiquillos lean, lograr que se interesen por un tema, por un libro, por un autor, por una corriente literaria y que estemos ahí para enseñarles. Y bueno, hoy en Leamos y Aprendamos Juntos un tema que me vino a la mente de repente y dije, vale la pena que lo podamos exteriorizar un poquito. Así que hoy los invito a que en Leamos y Aprendamos Juntos visitemos algunos lugares terroríficos que existen en Colombia. Sí, de terror. Algunos lugares que tienen en su historia un tenebroso pasado, que tienen en su historia anécdotas, leyendas, cuentos, pero llenos de terror. Y vamos a hacer un recorrido por algunos de ellos con algunas anotaciones que tal vez no conocemos todos. Vamos a ir primero entonces al Hotel Refugio del Salto de Tequendama. Creo que la mayoría lo conocemos. Es uno de los lugares más terroríficos por lo que encierra este sitio. Esta magnífica edificación fue obra del arquitecto Pablo de la Cruz. Se construyó entre 1923 y 1927 y durante 50 años solo podía visitarlo la élite del país, la clase alta. Era un sitio muy especial. Este sitio inició siendo una estación de tren y mucha gente viajaba hasta allí para ver la cascada del Salto en su majestuosidad. En aquel entonces surge la necesidad de crear un hospedaje, pues por la cantidad de gente que iba allí y que tenía que hacer parada obligatoria allí en la estación del tren. Así que el presidente de aquel entonces, el general Pedronel Ospina, decidió emprender la construcción de este hotel que abrió sus puertas al público en 1928. Era un alojamiento de lujo, 5 pisos, 10 habitaciones y un par de baños compartidos, ya que allí se reunía la clase alta de la sociedad colombiana para hacer fiestas y reuniones. Y había un código de vestimenta, ya que siempre tendrían que estar de traje y vestido de gala. El castillo duró como hotel hasta mediados del siglo XX. Esta propiedad es vendida para funcionar como restaurantes y a mediados del 80 fue abandonada hasta el año
2009, luego de sufrir vandalismo, incendios, pero sobre todo muchos ritos espirituales. El Salto de Tequendama es un lugar místico que ha llamado la atención de cientos de personas, no solo por su imponente belleza, sino porque muchos se han quitado la vida allí. Y en el fondo de sus aguas reposa una enorme cantidad de cuerpos de suicidas, quienes al lanzarse, pues se condenan, dicen que su pena está vagando por el lugar y que los escuchan, que son fantasmas que han quedado allí. Y aquí donde vemos este círculo rojo, se encuentra la piedra desde donde se lanzan, desde donde caen al vacío. La primera persona que cayó al precipicio falleció de una manera accidental, luego de que el vehículo en el que se transportaba sufriera un volcamiento. Y se trataba de una monja que, según las historias de espíritus y de fantasmas, dicen que se presenta allí a los transeúntes, que normalmente aparece en la noche. Y hay quienes aseguran que el lugar ejerce una atracción fatal para quienes se acercan demasiado a la orilla de la cascada. Así no vayan con la intención de suicidarse. Y aquí está lo que se llama la piedra del suicida. Y al otro lado han colocado una virgen, que la llaman la Virgen de los Suicidas. Este es el río Bogotá, que viene por su caudal y cae en esta cascada que es llamada el Salto de Tequendama. Por eso han puesto hoy en día muchos límites para evitar que la gente llegue hasta este punto. Y en el año 2018, el Ministerio de Cultura declaró este sitio como bien de interés cultural del ámbito nacional. El Hotel Refugio, el Salto del Tequendama. Y otro sitio que tiene muchas historias es la cárcel de Gorgona. En 1960, y como una especie de homenaje a los prisioneros en islas lejanas como Alcatraz en Estados Unidos, la Isla del Diablo en Guyana y Santa Elena en Italia, el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo abrió la cárcel de Gorgona, que también se encuentra en una isla, en la isla de Gorgona, considerada uno de los lugares más terroríficos y se encuentra ubicada en el Océano Pacífico, rodeada de tiburones. Estuvo deshabitada hasta 1959, cuando se idea el plan de construir una prisión. Allí eran enviados los delincuentes más peligrosos de Colombia, generalmente condenados por asesinato y violación, y quienes además debían vivir un sinfín de atrocidades. Esta cárcel fue construida siguiendo el modelo de los campos de concentración nazi, con la idea de llevar a los presos a un sufrimiento y humillación para que se arrepintieran por todos sus delitos. Antes de cruzar por primera vez la puerta, los presos debían olvidar su nombre y entregar su identificación. Luego recibían un número con el que serían llamados desde su ingreso hasta su libertad. Allí, los condenados debían dormir en camas sin colchón ni almohadas, hechas con madera no tratada de las palmas de la isla. Los baños eran un agujero en el piso donde no habían
paredes para que los guardias pudieran vigilar que nada sucediera. Además, los presos debían cuidarse de serpientes y animales venenosos. En la enfermería era común que los presos fueran amputados con cegueta y sin anestesia. De acuerdo con muchos expertos en fenómenos paranormales, Gorgona es un lugar donde se generan muchas experiencias sensoriales. Hoy, la isla Gorgona es considerada parque natural, donde habitan varias especies del Pacífico colombiano. Y la prisión o lo que queda de ella hace parte de un recorrido turístico, pero sin embargo muy pocos se atreven a ingresar por todas las historias de terror y por los recuerdos de horror, de sufrimiento que padecieron los presos que se encontraron allí. Y otro sitio es el Panóptico de Ibagué. Panóptico quiere decir un lugar que fue construido de una forma particular, de tal manera que siempre se puedan observar todas sus paredes. Y este era una cárcel. Fue construido como prisión a finales del siglo XIX y funcionó hasta el año 2003. En 1998 fue declarado bien de interés cultural de carácter nacional, por lo que durante su restauración se dejaron intactas algunas estructuras que cuentan la historia de cómo vivían los presos en aquella época. Según varios parapsicólogos, las instalaciones son apetecidas para desarrollar actividades paranormales, debido a todo lo que funcionó allí como cárcel, todo lo que sucedió, todas las experiencias vividas. Y se dice que los espíritus de los muchos reclusos que fueron torturados y asesinados en los pabellones de la cárcel todavía rondan los pasillos de esta vieja estructura. Incluso los vecinos aseguran que en la madrugada escuchan lamentos y quejidos y han visto gente deambular tras las rejas. Pero todo son historias de fenómenos paranormales. Este sitio es característico por su construcción en forma de cruz, lo cual permite que desde el centro del lugar se tenga una gran visibilidad de cada una de las naves con celdas de las que hasta el año 2010 operó como una cárcel y en la que murieron de manera violenta muchas personas. Y muchos grupos satánicos han intentado ingresar y desarrollar ritos y actividades de ocultismo. Este lugar cuenta también con un lugar enfocado a recuperar la memoria del conflicto armado en el Tolima. Y aquí se encuentra la Casa de la Memoria, la Reconciliación y los Derechos Humanos. Así que si pasa por Ibagué, puede ir a este sitio y va a ingresar a la Casa de la Memoria. Y tenemos otro sitio que estoy segura que muchos han escuchado historias tétricas, terroríficas, en este sitio, en el cementerio central ubicado en Bogotá. El cementerio más antiguo, construido por Pío Domínguez y Nicolás León en la presidencia, imagínense, de Francisco de Paula Santander. Su construcción se dio a partir de un decreto de 1827,
mediante el cual se prohibía darle cristiana sepultura a los muertos en iglesias y conventos. En este lugar se encuentran caminos de tumbas y uno que otro visitante, del cual queda duda si realmente está vivo o es un alma en pena. Sus largos pasillos esconden miles de historias de muertes, suicidios y asesinatos que sin duda dejan un sinsabor al sentir su presencia. Entre sus mausoleos, a punto de caerse en algunos, y los cajones de cientos de tumbas que hacen de paredes, allí se esconden historias de apariciones, brujerías y ritos satánicos. Hay una zona dentro de esta necrópolis conocida como el Caracol, donde algunas personas ingresan de forma ilegal para hacer brujería. En este sitio es donde hay más apariciones de fantasmas y fenómenos paranormales. Y hay unas tumbas muy particulares, como la tumba del científico colombiano Julio Garavito, y que fue un personaje que está impreso en los billetes de 20.000. Pero esta es una de las más visitadas y allí frotan billetes de 20.000 particularmente para tener abundancia. Le prenden velas para pedir prosperidad económica. Y en el cementerio se observan muchas palomas que no ayudan a mantener el sitio tan limpio como debería ser, pero tampoco las alejan de allí porque consideran que ellas están cuidando estas tumbas. Y también está esta escultura dorada, que es la tumba de Leo Siegfried Koppel, fundador de Bavaria, a quien se le piden favores. Y las personas llegan allí y al oído le piden empleo. Y muchos aseguran haber obtenido el milagrito de conseguir empleo. Y otra tumba muy visitada y muy particular es esta, la tumba de las hermanas Elvira y Victoria Bodmer, de 6 y 8 años. Y sobre su historia se han tejido muchas teorías. Una de ellas relata que la mamá dejó una vela prendida en su casa y la niña menor, Elvira, brincó cuando estaba jugando contra la puerta, la veladora se cayó sobre unas telas y comenzó un incendio donde ellas perecieron. Otra leyenda dice que murieron ahogadas tras accidentarse una lancha y que su fallecimiento también fue dado por una extraña enfermedad. Su tumba siempre está llena de flores, dulces, envolturas y muchos juguetes. Estas niñas son muy visitadas porque las personas que acuden a ellas piden mucho por salud para sus hijos, por bienestar para sus niños y llevan muchos juguetes y los dejan allí. Y los celadores los recogen y los guardan. Y no se sabe qué pasa con estos juguetes. Pero sí se cree que allí hay mucha historia, mucha antigüedad. Así que en este sitio, en el cementerio central de Bogotá, hay muchas historias. Y son muy pocas las personas que se atreven a ingresar allí solas. Ingresan cuando hay un sepelio, no ingresan solas. Y nos trasladamos a Cibaté, al hospital psiquiátrico.
ubicado en este municipio de Cundinamarca y fundado en los años 30. Las condiciones en que se mantenían a los pacientes hoy en día es un misterio todavía. Se dicen que eran muy complicadas, pues quienes ingresaban no contaban con la mínima posibilidad de salir de allí. Era un lugar oscuro, cargado de energías pesadas, y allí iban a dar las personas que eran señaladas por perturbadoras, sin importar si la acusación fuese apenas un rumor. También vivían las mentes más desconectadas, dolientes y retorcidas de la región. Se tiene un registro de que por lo menos pasaron por allí 36.000 personas. Según indicaron los trabajadores del lugar en algunas entrevistas que dieron a los medios de comunicación, en los pasillos se escuchaban a quienes habían estado allí sufriendo con muchas carcajadas que terminaban en llantos inconsolables y que se cree que eran en los primeros años de su permanencia en el sitio. En ese entonces, a las personas con problemas mentales se les trataba de una forma cruel y eran sometidos a baños de agua helada, choques eléctricos, y les practicaban la lobotomía, que es una realización de 2 agujeros en la parte frontal del cráneo para inyectarles alcohol, buscando de esta manera mejorar los comportamientos de la persona que estaba allí. A raíz de estas prácticas tan inhumanas y debido a que el municipio empezó a tener fama nacional de tener un hospital terrorífico, fue cerrado definitivamente en el año 2009 y aún hoy en día se recuerdan las condiciones inhumanas en que tenían allí a las personas. Es un sitio que guarda recuerdos no muy gratos. Y nos vamos para Armero. Armero, ubicado en Guayabal, un municipio de Tolima, rodeado de mucho misticismo como consecuencia de la tragedia que ya todos conocemos que pasó allí con el volcán del Ruiz. Hay figuras como la de esta niña, símbolo de la tragedia, Mayra Sánchez, donde se retrata la realidad de una tragedia que no se ha podido olvidar y que convirtió a este sitio en uno de los más terroríficos que nosotros podemos tener y recordar. Armero, antes llamado San Lorenzo, era una próspera población algodonera de 50.000 habitantes a 4 horas de Bogotá y que el 13 de noviembre de 1985 a las 11:30 de la noche, por erupción del volcán Nevadora del Ruiz, el pueblo quedó borrado literalmente del mapa. Y hay un dato muy particular que creo que pocos conocemos. No lo conocía y por eso me pareció interesante compartirlo. En abril de 1948 estalló en Colombia una revolución tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. La situación desató una guerra entre liberales y conservadores, y Armero no se escapó de estas revueltas. En este proceso cuentan que el sacerdote Pedro María Ramírez, más conocido como el Mártir de Armero, regresaba a su casa, oyó gritos y se refugió en la iglesia.
Las monjas y algunas familias conservadores le avisaron a Ramírez que huyera, diciéndole que en la iglesia no podía estar a salvo. Sin embargo, él se negó diciendo que el pueblo lo necesitaba. Y el 10 de abril una multitud entró a la iglesia pidiendo que les entregaran armas que supuestamente estaban escondidas allí. No encontraron nada, apresaron al párroco, lo asesinaron a machetazos en la plaza pública. El cuerpo del padre, quedó expuesto toda la noche a la intemperie y fue sepultado sin sotana ni ataúd en una zanja muy cerca allí a la iglesia. Y se recuerda que las últimas palabras que él dijo fue: este pueblo no va a quedar piedra sobre piedra. Y creen que esto fue como una premonición o una maldición para el pueblo. Hoy, andar por lo que fue un día Armero es un sitio considerado como de fantasmas, ya que allí hay el recuerdo de muchas víctimas. En las lápidas o en estas cruces también hay inscritos muchos nombres y los epitafios de los familiares que han querido honrarlos también se encuentran en todas estas lápidas y en estos sitios. Algunos dicen que entre las ruinas se escuchan dolor, llantos y lamentos. Armero se considera que es un sitio donde hay una herida que no cicatriza. Y las personas que perdieron allí familiares siguen con el dolor. Así que estos sitios tan tétricos que hemos visto, tan terroríficos, pues nos recuerdan que donde hay dolor y tristeza siempre habrá un momento para orar y para pedir por ellos, ¿verdad? Y este pueblo fantasma está con algunas de las paredes que quedaron de algunas casas. Y son pocas las personas que hoy en día visitan Armero. Bueno, y hoy les traigo mi recomendado. Me encontré este libro, Meditaciones Diarias, con 600 consejos de iluminación, sabiduría y crecimiento interior. Y les voy a leer un fragmento que se llama Tu voz interior nunca se equivoca. Cuando la persona va en contra de su guía interior, se degrada. Tú no tienes una misión con tu cuerpo. Este envejecerá, hagas lo que hagas. Tu misión es con el alma y la conexión con tu guía interior. Mientras uno esté intoxicado con el mundo de la fama y la belleza externa, no podrá tomar muy en serio el llamado de Dios y no escuchará ese llamado interior. Para percibir los mensajes de nuestro maestro interior, hay que orar, tal vez diciendo: mi Señor, yo me he equivocado muchas veces. Por favor, ilumíname y guíame cuando sea necesario, pero no me dejes escapar de tu voluntad. Tu amor es tan grande que tienes una misión y un plan individual para mí. Así que nosotros tenemos una facultad muy interesante como seres humanos. Nuestra guía interna siempre nos va a decir: oye, busca algo interno. Basta de lo externo. Basta de lo temporal.
Así que esta es una invitación a buscar ese yo interior y hacerle caso, a cuidar ese interior. Pues bien, con esto terminamos este recorrido por algunos lugares terroríficos. Porque, ¿que hay fantasmas? Sí, tal vez sí hay. ¿Que hay espíritus? Tal vez sí. Eso está en cada uno de nosotros definir. Pues bien, gracias por acompañarme, gracias por estar acá. Los espero en una próxima actividad de leamos y aprendamos juntos. Pero no olvidemos invitar a nuestros niños a leer. Un abrazo para todos y los espero acá nuevamente con un cafecito.